El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En el día de hoy hemos realizado una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal y con representantes de asociaciones de usuarios de las EPS radicadas aquí en la institución. Hemos puesto en conocimiento las actividades que realiza el hospital relacionadas con su producción, con los indicadores de calidad que tiene el hospital en este momento y con el ejercicio financiero, mostrando pues lógicamente muchos aspectos positivos en el desempeño de nuestra entidad. Pero también, por otro lado, estuvimos mostrándoles una preocupación grande que tenemos con el tema del recaudo por las dificultades que hay con el pago de las EPS a la entidad, alertándolos en el sentido de que la institución en este momento no tiene, digamos, una angustia inmediata frente a cumplir con sus obligaciones frente a proveedores y frente a trabajadores, pero que si el comportamiento de ese flujo de recursos que debe hacerse frente a los servicios que presta el hospital sigue de esta manera, pues nos veríamos abocados, igual que todas las demás, igual que muchas instituciones hospitalarias que hoy tienen problemas para poder cumplirle a los trabajadores. Eso realmente nos preocupa, lo hemos transmitido. Vamos a seguir en contacto con la comunidad, si es posible, en las reuniones de juntas de acción comunal en los diferentes barrios para que la gente entienda cuál es la problemática y para que rodeen el hospital al momento de que haya que hacerse sentir la voz de los usuarios frente a la opinión pública nacional. Bueno, como vimos en anteriores programas, aprendimos sobre quién es el primer respondiente, qué cosas debemos hacer cuando vamos a atender a un paciente y ahora vamos a conocer cómo vamos a clasificar al paciente dependiendo de la gravedad que tenga, por ejemplo, en un accidente de tránsito, dependiendo qué lesiones tenga, vamos a clasificarlo para así mismo mirar cómo lo vamos a atender. Entonces, este sistema de clasificación se llama triage. El triage es el sistema para clasificar y dependiendo de las lesiones que tenga el paciente, intervenirlo rápidamente o si de pronto nos da espera para poder atender a otros. Este sistema se utiliza en la atención de desastres en masa y también se utiliza en el sistema hospitalario. En el caso que ustedes vayan al servicio de urgencias del hospital, van a ser sometidos también a esa clasificación. Y dependiendo de las lesiones o de la enfermedad que tengan, los clasifican y dan un tiempo de espera para que sean atendidos. En el caso de un desastre en masa, que es lo que en este caso me importa, es clasificarlos y saber a quién voy a atender primero y a quién de pronto ya no puedo atender, dependiendo del caso. Esta clasificación se divide en 4 partes o en 4 colores. Triage 1 o rojo. Las personas que están en el triage 1 o en el color rojo son aquellos pacientes que necesitan de atención hospitalaria inmediata, necesitan cirugía inmediata o reanimación cardiopulmonar o un traslado inmediato al centro de salud más cercano. Estos pacientes, ¿qué pueden presentar? Por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, obstrucción de la vía aérea,
obstrucciones o lesiones en tórax. Y ojalá estas lesiones que sean de un buen tamaño. Estos pacientes necesitan ser inmovilizados rápidamente y necesitan ser trasladados al hospital, como les comenté anteriormente. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, no los clasificamos y no los atendemos en el momento oportuno, esos pacientes fallecen. ¿Cuáles son el segundo ítem? Ahora, el otro punto es el grado 2 o color amarillo. Estos pacientes son aquellos que nos pueden dar un tiempo muy corto de espera para poder ser atendidos. Si nosotros los comparamos con el color rojo, estos de color rojo necesitan atención médica inmediata. Estos sí pueden esperar un poco. ¿Qué pacientes pueden ser? Por ejemplo, pacientes que tengan traumas en abdomen. Trauma en abdomen. Y trauma en tórax. Estos pacientes que tengan este tipo de traumas, pero que estén conscientes. Personas también que tengan, por ejemplo, lesiones en abdomen, que tengan, por ejemplo, una herida en abdomen, ellos nos dan espera. Pacientes fracturados también nos pueden dar un poco de espera. Sin embargo, hay que evaluar qué tipo de fracturas tienen. Por ejemplo, es distinto un paciente que tenga una fractura de tibia, una fractura de peroné, a que tenga una fractura de bóveda craneal. Hay que identificar cuáles son y además de eso hay que evaluar los pasos que nosotros vimos en el anterior programa. ¿Qué otros pacientes son importantes en este caso? Son pacientes que están conscientes, eso sí lo debemos tener muy en cuenta, que podamos preguntarle cómo está, porque algunos, por ejemplo, que estén inconscientes, no podemos definir de una vez si es de atención amarilla o es atención roja. Ellos casi siempre son de atención roja porque la vida corre peligro, porque lo único que nosotros tenemos para basarnos en su estado es examinándolo, y ellos no nos van a dar muchas cosas desde el punto de vista verbal, y por eso nos toca también tenerlos en cuenta de pronto si tienen o pertenecen al grupo rojo. Bueno, sigamos en el amarillo. ¿Qué otras personas pertenecen acá? Personas, por ejemplo, que tengan trauma en cara, que no tengan obstrucción de vía respiratoria. Existen unas fracturas, por ejemplo, que se llaman Lefort y que pueden afectar la cara completamente. Y que si nosotros no tratamos estas fracturas, pueden lastimar al paciente de una manera más grave y pueden comprometer la vida. Sin embargo, ellos nos dan un poco de espera. Traumas en cara o que no estén ubicados en tiempo y espacio también nos pueden dar un poco de espera. En el triage número 3 o verde, son pacientes que además de estar conscientes, están orientados, saben qué fue lo que sucedió, si tienen traumas, son manejables únicamente, por ejemplo, hemorragias pequeñas, cortaduras, todo eso es posible manejarlos, nos dan mucho tiempo de espera y nosotros los podemos atender en el lugar donde sucedió el hecho y posteriormente trasladarlo junto con otros pacientes. Recordemos que cuando existen desastres en masa, estos pacientes nosotros debemos evaluarlos y clasificarlos rápidamente. Hay veces que nosotros nos asustamos mucho, por ejemplo con el sangrado de la cabeza. Si es un paciente que le cayó, tuvo una cortadura en la cabeza y empieza a sangrar, nosotros de pronto corremos mucho con eso, nos angustiamos. Sin embargo, este paciente de pronto nos puede dar un poco más de espera o que encontremos de pronto otro paciente que esté en un paro cardiorrespiratorio, que aunque no tenga ni una gota de sangre, puede estar sufriendo peor y la vida puede estar comprometida. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con esto. Entonces, deben tener estos pacientes cortaduras
heridas superficiales, traumas en extremidades, y ojo, que estén conscientes. Para nosotros poder identificar estos pacientes y de una vez clasificarlos, hay múltiples reglas que nos pueden ayudar a eso. Sin embargo, en esos momentos, cuando nosotros estamos atendiendo un desastre, una emergencia, a veces se nos olvida. Y pues ahorita vamos a ver una manera muy corta de poderlos clasificar sin que los nervios nos embarguen y podamos clasificar mal a los pacientes. Dentro de este grupo de clasificación hay otro, que es el número 4, o negro. Acá vamos a colocar a los pacientes que no tienen una expectativa de vida, que ya son pacientes o que ya fallecieron, o que por más que nosotros hagamos, ya, por ejemplo, ya dejan de vivir. En este caso, si nosotros nos encontramos un paciente en un accidente de tránsito, o que se cayó o alguna cosa, que la masa encefálica haya salido del cráneo, ya no es compatible con la vida, ya no requiere atención primaria, ya necesita que sea evaluado, identificado que realmente puede estar ya en una muerte encefálica, y ya no podemos correrle tanto a este paciente. Entonces, en este caso, a veces creemos que porque está muy grave, perdemos mucho tiempo en pacientes que están clasificados acá, sabiendo que nosotros podemos tener otros pacientes que debemos atender. Entonces, cuando pase esto, cuando ocurra esto, debemos ser un poco fríos en este caso, pero también debemos pensar que hay otros pacientes que nos necesitan más. Bueno, entonces para poder clasificar los pacientes de una manera más rápida y que de pronto nos demoremos en clasificarlos, vamos a aprender una mnemotecnia. Entonces, recordemos cuáles son los índices de gravedad. Entonces, primero, encontramos el paciente que está en verde, creo que es un paciente que nos da mucho tiempo, paciente que de pronto no corre peligro en cuanto a su vida. Amarillo, rojo, que es el paciente que necesita atención inmediata, y negro, el paciente que está por fallecer o ya fallecido. Entonces, para poderlos aprender esto, vamos a utilizar esta clave. Short. ¿Qué nos indica esto? Primero, la S, si sale caminando, de una vez vamos a clasificarlo en triage verde. Una persona que está caminando, que está consciente, que no tiene ningún traumatismo extenso, por ejemplo en los músculos, que también es muy peligroso. Si no tiene absolutamente nada, de una vez va para triage verde. H, de que el paciente habla. Si el paciente también habla, ojo con el habla, como dije en el anterior programa, si es una persona que está hablando, pero que sus palabras no son coherentes o dice cosas que no son, debemos tenerlo muy presente porque puede haber tenido una lesión en el cerebro. Sin embargo, si es un paciente que está hablando bien, también nos puede de una vez remitir a que puede ser amarillo y que también puede ser verde. Alguna de las dos opciones. Que esté caminando y que esté hablando puede ser verde, y si está hablando únicamente puede ser amarillo, sin que salga caminando. Otra es, primero, que obedece órdenes. Si es un paciente que obedece órdenes, podemos clasificarlo entre amarillo, pero si no habla y sale caminando, ni sale caminando, puede ser entre amarillo o rojo. Estos pacientes debemos examinarlos muy bien. Como les comenté también en el programa pasado,
Debemos verificarlos y debemos examinarlos de pies a cabeza, porque nos pueden escuchar, no pueden hablar, pero nos pueden escuchar y obedecer órdenes. Quieren decir que todas las conexiones dentro del cerebro pueden estar muy bien. La R, de respirar. Paciente que esté respirando, que no obedezca órdenes, que no habla ni nada, debemos tenerlo muy en cuenta y posiblemente sea rojo. ¿Por qué? Porque tuvo una lesión tan grande que en cualquier momento nos puede ser un paro respiratorio. Entonces, a él de una vez lo vamos a clasificar como rojo. Si solamente respira, no obedece ninguna orden, no habla, de una vez clasificámoslo como lo rojo. Y otro importante es, si estos pacientes, también debemos evaluar la parte de pulsos. Recordemos que cuando hablamos de pulsos, dijimos que también ahí podríamos identificar qué tan hemodinámicamente puede estar el paciente. También debemos verificar las pupilas y todo esto. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está respirando, pero tiene un patrón respiratorio muy pobre, las pupilas están muy dilatadas, eso se llaman midriáticas, están muy dilatadas. Si el patrón de respiración está muy pobre y no es con fuerza, por ejemplo, es un paciente que posiblemente esté falleciendo. Pero también, como les dije también, hay que mirar los pulsos. Y otro asunto muy importante es en la clasificación, es mirar que los pacientes también tengan una edad, que si son adultos o tienen edades extremas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene algún trauma, pero es un niño, a los niños hay que correrles de cualquier modo. ¿Por qué? Porque los niños a veces las lesiones son mucho más graves de lo que nosotros nos imaginamos. Recordemos que tanto el sistema óseo del niño como el sistema muscular no es tan fuerte como el de un adulto. Entonces, a ellos también hay que tenerlos muy en cuenta cuando los vayamos a clasificar. Es diferente si es un niño de 4 años a un adulto de 30 años, o a una persona, a un adulto mayor de 95 años. Entonces, eso tenemos que también tenerlo muy en cuenta. Y en la T, ¿qué vamos a hacer? Pacientes que tengan hemorragias activas, que de pronto, que lo más probable es que se nos puedan complicar. Entonces, debemos esas hemorragias que las tenga, taparlas. ¿Qué quiere decir tapar hemorragias? Hacer todo lo posible para contener esas hemorragias. Esta T de tapar quiere decir que el paciente, que nosotros no controlemos cualquier sangrado, se nos puede complicar, y ojalá si son sangrados muy grandes. Sangrados, por ejemplo, de una arteria, que sea, por ejemplo, de una pierna, o que nos puedan complicar el paciente. También ellos podemos clasificarlos en rojo. Entonces, para otra vez estudiar rápidamente esto, tenemos la clasificación, tenemos esta mnemotecnia que es short, S, de si sale caminando de una vez puede ser verde. Si habla, también puede ser verde, y si sale caminando. Sin embargo, si no camina, ya podemos identificarlo para que sea amarillo. Si no habla ni sale caminando, pero solo obedece órdenes, debemos tener en cuenta que puede ser amarillo o rojo. También se puede ir por alguna de los dos. Y también depende de la evaluación. Si respira y si tiene un buen patrón respiratorio, pero no hace ninguna de estas tres, de una vez se va para rojo, porque se nos puede complicar y se nos puede morir en cualquier momento. Y dependiendo de las hemorragias, si nosotros las tapamos a tiempo, si nosotros controlamos las hemorragias, también de una vez lo vamos a clasificar en rojo. Personas que no tengan un buen patrón respiratorio, como les dije anteriormente, que tengan la masa encefálica fuera del cráneo, pacientes que realmente no tengan pulsos, que ya no debemos hacerlos nada, únicamente los alejamos del sitio donde hayan ocurrido el desastre, ojalá que sea en un sitio alejado para dejar todos los cuerpos, todos los cadáveres. Les recalco que esto es en el caso de atención de emergencias en masa, de desastres en masa. En el ámbito hospitalario no se utilizan estas mnemotecnias para hacer.
¿Por qué? Porque en el ámbito hospitalario ya nos basamos en los signos vitales, en la clínica como tal del paciente, del personal paramédico que esté indicado para hacer esa clasificación. Esta es una clasificación que todos la podemos hacer, cualquier persona la puede hacer. Y gracias a esas clasificaciones podemos salvar muchas vidas también. Entonces, recordemos estas clasificaciones, recordemos las características que debemos tener para atender las emergencias y más adelante seguiremos hablando de más temas de importancia en la atención de emergencias. En el día de hoy vamos a mencionar aspectos relacionados con el estrés laboral. El estrés laboral es un problema que pues, nos afecta a gran parte de la población mundial. Es un estrés de tipo biopsicosocial, bio porque afecta a nuestro organismo, psico porque también afecta la conducta, las relaciones sociales, y social porque en el contexto donde nos relacionamos con las demás personas también se ve influenciado este estrés. Afecta a toda la población mundial, la cual se encuentra en una sociedad globalizada. Se produce estrés cuando llevamos problemas a la casa, cuando de pronto en el lugar donde fue la causa de ese estresor no logramos resolverlo, entonces los problemas que se generaron a partir de ahí los llevamos a la casa, los proyectamos con las personas con las que vivimos. El estrés laboral es una patología que normalmente se presenta en el espacio laboral donde nos encontramos. Puede ser por de pronto acoso de tipo laboral, también se generan síntomas como dolor de espalda, cansancio, depresión, problemas gastrointestinales. Gastrointestinales está dirigido a lo biológico, por eso decimos que somos seres biopsicosociales. También problemas de decisión, es decir, de tanto estrés se genera ansiedad y eso nos disminuye la capacidad de tener un esquema mental pues disponible para solucionar las situaciones que se presenten. También se genera estrés cuando nos vemos cortos de tiempo, cuando no sabemos cómo distribuirlo y las actividades que realizamos pues se ven pues disminuidas porque no tenemos el tiempo suficiente para realizarlas. Pues las personas que tienen estrés laboral sufren de pérdida de rendimiento, deterioro cognitivo, es decir, pérdida de memoria, dificultades para atender a los diferentes contextos donde se encuentran, dificultades para la atención, de pronto que tengan dificultades en el consumo de alimentos, es decir, que no ingieran la misma cantidad de alimentos cuando están normalmente pues estables. Entonces, cuando se encuentran en ese tipo de situaciones, pues hay que acudir a servicio de psicología. Normalmente ahí nosotros tenemos las herramientas que se necesitan para aliviar ese estrés laboral. Herramientas como por ejemplo incluir en los hábitos diarios rutinas de alimentación que no es grasa, que no es comida de pronto que nos genere algún tipo de problema a nivel de estrés laboral. Hay que excluir grasas, comidas chatarras, mecato, alimentos que no producen o no aportan ninguna sustancia saludable a nuestro cuerpo. ¿Qué genera el estrés laboral? Genera hipertensión, genera aumento de la dificultad en la concentración, genera agotamiento, genera bajas defensas, estamos más vulnerables a sufrir de alguna enfermedad, también de la predisposición al flujo sanguíneo, entre otras. ¿Qué pasa? Este estrés laboral no solo se presenta en Colombia, también hay unas cifras bastante alarmantes en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Europa o Perú, que más o menos varía del 10 a 40% de la población, la cual sufre pues el estrés laboral. En Argentina la tasa está en un 50% de trabajadores que sufren este trastorno. ¿Cómo hacemos para evitar el estrés? Tenemos que tener una organización del tiempo cada día, ¿sí? Organizarnos, saber en qué momento trabajamos, en qué momento podemos realizar actividades de ocio y tiempo libre. Tener tiempo para la familia es muy importante, de pronto prestarle atención a las dificultades en la casa,
¿sí? Y los problemas laborales pues se quedan en el ambiente laboral, no hay que proyectarlos en otro contexto donde no tienen mayor relevancia. Hay que hacer pausas de descanso, es decir, hay que tomar más o menos media hora, una hora de descanso al día en medio de la labor que estemos ejerciendo. Esto nos ayuda a despejar la mente, a estar más abiertos esquemáticamente para cualquier otro tipo de situación que se pueda presentar. Vamos a poder pensar con mayor claridad, vamos a poder tener herramientas para poder enfrentar los problemas que se nos presenten. Entonces es importante darnos ese tiempo, ese espacio en el día, evitar el exceso de trabajo. Uno normalmente como ser humano sabe hasta dónde puede o hasta dónde puede producir, ¿sí? Entonces es como tener ese tiempo de abastecimiento laboral. Realizar tareas, de pronto las tareas más complicadas, realizarlas en las primeras horas del día para que no se acumule tanto ansiedad o tanta tensión en el cuerpo ya al final del día. Vivir en armonía, buscar ese clima adecuado en el sitio de trabajo, buscar tener buenas relaciones en la familia, buenas relaciones sociales. Eso nos ayuda también a elevar la autoestima y nos impulsa a tener estrategias para enfrentar las situaciones que se nos presenten en el campo laboral. Entonces, el estrés laboral es un problema que se presenta en la mayoría de las personas, pero en el servicio de psicología que prestamos en este hospital podemos atender a esas personas que presentan con mayor relevancia este estrés laboral. Entonces van a tener en sus manos las herramientas, las más importantes, para poder sobrellevar ese tipo de situaciones que se presenten en el campo laboral. Entonces yo los invito muy cordialmente a que asistan al servicio de psicología en el Hospital del Socorro y así van a poder enfrentar cada situación que se les presente en el campo laboral, como ya lo dije, pues más satisfactoriamente. Cordial saludo. En esta oportunidad quiero manifestarles que la administración del Hospital Manuela Beltrán, a cargo de la gerencia del doctor Carlos Correa Mosquera y sus dos subgerentes, científico y administrativo, han hecho la adquisición para las habitaciones del Hospital Manuela Beltrán de 31 televisores, 100 sillas plásticas, 7 sillas tándem y algunos otros muebles que por su uso y desarrollo normal de las actividades pues ya han sufrido un deterioro y necesitan ser cambiados. Esta adquisición de estos televisores se hace con el fin de brindarles a nuestros usuarios y pacientes hospitalizados pues una mejor atención y tratar de hacerle más agradable su estadía en nuestro hospital. En este mes empezaremos entonces a renovar el grupo de televisores que ya merecen cambio e instalar los nuevos televisores donde nos hacía falta. Así también les comentaba que adquirimos unas sillas tándem para las salas de espera de fisioterapia, cirugía y rayos X, que pues nos estaba haciendo falta la ubicación de estas sillas tándem para que nuestros usuarios puedan esperar más cómodamente su atención en los servicios. Las sillas plásticas se adquirieron con el fin de prestar el servicio a los acompañantes de los usuarios. Por ejemplo, en la central de urgencias se van a instalar 50 sillas para igual número de camas y camillas que tenemos en la central de urgencias, para que el acompañante autorizado pueda estar cómodo mientras su paciente recibe la atención. Es toda la información que les puedo dar por este mes de las adquisiciones que hicimos en el Hospital Manuela Beltrán. Muchas gracias. El gerente general de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán quiere hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía socorrana y de los municipios vecinos para que participemos de la reunión general de usuarios que se realizará el próximo 30 de mayo en nuestra institución a partir de las 10 de la mañana. Esta reunión con el fin de que presentemos un informe financiero, jurídico y en general de nuestra institución, ya que en pro del mejoramiento de nuestra calidad queremos conocer las necesidades de la ciudadanía
así como que la ciudadanía conozca también los buenos servicios que estamos prestando cada día en nuestra institución. Es importante que participemos, ya que aquí podremos escuchar a cada uno de ustedes y que principalmente conozcan que el hospital tiene la necesidad de conocer qué está sucediendo alrededor de cada uno de los usuarios para poder darle solución y mejorar cada vez la satisfacción de cada uno de ellos. Por esto los esperamos, participemos, ya que es un beneficio para cada uno de nosotros, tanto como de la comunidad. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor, o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.